Son las 8:21. Me decía Helen que no se puede ver por telescopio Eury Cabral. el eclipse tampoco. Gracias al Dios Oli Todopoderoso. habló hace rato. Pero lo que pasa es que hace Víctor, rato Víctor me cogió la mitad del comentario. Que Víctor te cogió la mitad del Un pedacito. Sí, fue que Víctor, ¿verdad? Yo Sí. creo que era el comentario de Hace Víctor. rato que habló. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador, como siempre inicio con la palabra de Dios. Víctor roba comentarios. Oye. Llegó robando. No, y a propósito, ¿Qué estreno? yo que traigo la denuncia de Castillo Pantaleón, que no sé si tú no la abordaste, que el presidente de la Junta dijo que la iba a investigar. Sí, Que se Castillo estaban Pantaleón utilizando- denunció, disculpa Eury, realmente grave. Sí, una denuncia grave. A mi modo un poco excesiva, pero No, bueno, no excesiva. él denunció que cuando mueren personas, alguien, una mafia, ¿verdad? Yo conozco casos, toma he conocido casos, sí. esa persona y no la sienta como muerta, sino que toma sus documentos Perfecto. y se los da Ya vamos a a investigar. Lo haitianos. negocian Yo con- no, claro. pero qué bueno que se esté Él tiene- investigando. oye, esa denuncia la hizo y él tiene evidencia, que lo llamen. Bueno, qué bueno que se va a investigar. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Eso es para todos nosotros. Santiago 1:19. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y enojarse. Ay. Tenemos que aprender a escuchar, hablar menos y no enojarnos nunca. Ojalá que esa sea la norma que nos preserve y nos dirige en cada momento. Miren, lo primero es, así como hizo Julio, saludar este descargo de Alberto Holguín. Realmente los que conocemos a Alberto y vimos la situación cuando empezó a darse, sabíamos que eso no iba para ningún lado porque evidentemente era un expediente mal fundamentado y los que conocimos y vimos cómo se estaba manejando en ese momento INAPA, sabíamos que no podía, usted no puede tener un expediente donde todo lo que manejó un funcionario se lo robó. Es una locura, eso no es posible. Es decir, el que veía ese expediente se daba cuenta y la forma incluso como lo trataron y el abuso que se estaba cometiendo con él, gracias a Dios él se mantuvo firme, tranquilo, calmado y logró lo que todo el mundo quiere que se logre cuando las cosas son mal fundadas y hechas con un espíritu de hacer daño y de injusticia. Así es que saludo esto y qué bueno que Alberto Holguín haya salido de esta situación de la mejor manera. Mira, aquí estuvo el ministro de Educación y habló de la situación que había con la Cooperativa Nacional de Maestros a propósito de ser ellos agentes de retención, de una serie de descuentos y de un porcentaje que ponía. En el momento en que estaba el ministro le preguntábamos si había conversado con la cooperativa. Él decía que lo habían dejado esperando en algunos momentos y que él iba a tomar la decisión. Sin embargo, yo creo que Educación tiene que tener un poquito de cuidado ahí, porque evidentemente la cooperativa tiene una posición muy clara, precisa sobre esta situación, una actitud de precisamente buscar salidas a lo que es la función fundamental de la cooperativa, que es servir de apoyo desde el punto de vista económico y de preparación a los maestros para que puedan manejarse de una mejor manera y a todo el aspecto administrativo que tiene que ver con el ministerio. Entonces, es cierto que Educación tiene una preocupación como ministerio por la realidad particular de los maestros. Pero nos decían varios de los miembros de COPNAMA, yo creo que eso tiene algún nivel de realidad. Si usted no cambia globalmente la situación y solamente toma una medida parcial, lo que va a provocar es que los maestros se van a endeudar con el sector privado y va a ser peor. O sea, la situación va a ser peor. Lo que quiere el ministerio frenar se va a convertir en algo peor. Mucho peor, porque entonces se van a endeudar con el sector privado, peor todavía. Ahí hay un mal de fondo. Exacto. Entonces, ahí hay un mal de fondo que ustedes no han visto, que es la falta de planificación. Correcto, pero tiene que ser un proceso. O sea, un proceso. Por eso digo, no puede ser una medida que nada más ve un lado. Una persona llena de problemas, que Claro. no se planifica, que cuando le ofrecen 2 pesos coge 4 prestados. ¿Con qué criterio va a ir a educar un niño a una aula? El asunto es que es un proceso, la realidad de lo que se está viviendo. Si Educación toma esa medida, va a provocar peor el daño que lo que hay ahora. Mucho peor. Armando Lío, eso era una comedia. Entonces, de Luisito Martí. Hay que tener, pienso que ahí en este caso, el ministro de Educación, Andrés Navarro, es un hombre que maneja las cosas con mucha justicia, con mucha ecuanimidad, con mucha visión. Es un hombre que sabe resolver los problemas, no complicarlos. Entonces yo creo que ciertamente debe haber ahí una
evaluación mucho más, con más perspectiva de esta medida, porque además esto tendría también repercusiones políticas importantes que podrían afectar el desenvolvimiento del año educativo. Porque mira lo que puede pasar. Todos sabemos cómo se manejan las cosas en este país y cómo una cosa influye en otra. Supongamos que los maestros se vean afectados, que educación se mantenga firme en esta decisión y los maestros se vean directamente afectados. A la hora de una elección en la ADP, eso va a afectar de manera directa a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, caería la ADP en manos de la oposición. ¿Y usted sabe lo que va a pasar ahí? Eso es lo que a ti te preocupa. No, ¿qué va a pasar ahí? Miren, si ahora mismo, oigan esto, si el ADP tuviera en manos de la izquierda y la oposición, no hubiera iniciado el año escolar hoy, porque estarían en la misma actitud de la Marcha Verde, en una actitud, de sectores de la Marcha Verde, de los irracionales que creen que hay que provocándole conflicto al gobierno que van a hacer oposición y no sabiendo desarrollar una política lo de correcta. la Marcha Verde son irracionales. Hay un sector irracional, tú lo sabes. Los que dicen que Danilo renuncie y que los metan presos, esos son irracionales. Hay gente muy buena en la Marcha Verde. ¿Y qué tú dices, Lolo? No hay sectores irracionales. Que hay gente noble. Eso es mucho. No, la mayoría. Ahí hay gente no, ahí hay la mayoría son nobles. Ahí hay, Pero ahí hay políticos que nunca han tenido impacto electoral y se han tratado de montar en ese movimiento. Pero ahí hay gente noble, bochista, practicando. Claro, pero tú viste el video. Pidiendo Oye, perdón. Del PLD. José, ¿tú viste el video de Luis Abinader diciendo hay que estar en la Marcha Verde, no adelante ni atrás, sino en el medio? No, pero la Marcha Verde contra el PRM. No contra el PRM. Sí, la Marcha Verde contra el PRM. A propósito, Francisco Luciano quiere decir algo de lo que tú dices de la cooperativa. Adelante, Luciano. Un experto cooperativista. Tremendo cooperativista. José, Víctor, Anibelca, Adelante, hermano. Joaquini. Adelante. Un abrazo. Yo escuché la intervención del ministro de Educación. Sí. Y lo primero es que el ministro tiene que saber cuáles son sus funciones. Las funciones del ministro de Educación no son las de la regulación de salarios. El ministro como empleador tiene que pagar salario y cumplir las leyes. Las leyes de seguridad social y las leyes donde el dueño del salario, que es el asalariado, hace uso de su salario. Yo le puedo poner un ejemplo de la cooperativa de la Universidad Autónoma. Que yo manejo. Sí. Nosotros tenemos 8.150 socios y tenemos alrededor de 523 socios que cobran 4.000 pesos o menos. 4.000 pesos o menos. ¿Cuál es la realidad de esos 300 y pico de socios? Bueno, que el salario de la universidad no es fundamental para ellos, porque hay una buena parte que o tiene otros empleos de más ingresos o tiene negocio propio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los maestros? La cooperativa no solo hace préstamos, la cooperativa de los maestros también le da crédito de muebles, y financia de farmacia, hasta vivienda, de ticket de boletos de avión para vacaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Yo gano un salario. Un momentito, Luciano, un momentito. El sol de la mañana. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Bien, entonces concluyendo, Luciano, adelante. O sea, ¿para qué es mi salario? Para cubrir mis necesidades. Ajá, y si yo soy hipertenso y necesito comprar mi catapresán y la cooperativa me da el crédito de farmacia, ¿qué yo voy a hacer? No pagarlo. Sí, pero Luciano, eso no es lo que estamos discutiendo, no. Entonces, no, cuando pero no le eso no permitan lo estamos discutiendo. Debe haber un tope en el crédito. Tiene que haberlo. pero no hay porcentaje del 11%. Esa era real. Bien. Entonces, ¿qué van a hacer los maestros? Van a ir para la banca. Miren, la banca presta a un mínimo de 22% y a un máximo de 120% cuando se trata de tarjeta de crédito. Luciano. Pero el mercado informal presta entre un mínimo de 36% y 240%. Sí, pero Luciano... Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer? Él le va a liberar salario neto a los maestros para que todos los maestros vayan a coger al 20 a comprar la medicina. Sí, pero pues gracias. la pregunta sería, ¿es responsable de parte de CONAMA y de parte del Ministerio de Educación permitir que bajo la excusa de que el ingreso es poco, algo que puede ser universal, común para todos, se endeuden
hasta en un Claro, 90, en un 100%. Eso ni es que ellos sano, no están planteando disculpa, un Oli, 90 eso ni a es nivel sano para el maestro, pero tampoco es sano para el sistema. Y es un pésimo ejemplo. Claro que hay que ponerle tope, de hecho todos lo tenemos. Pero lo que yo no debe puedo, es- si yo gano no. 200.000 pesos, ir a hacer un préstamo en un Pero banco de 200.000 pesos lo que dice mensual. Luciano, es lo que imposible. dice Luciano, debe lo que dice ministerio Luciano es tiene ser sentido. agente de Lo que retención, dice perdón. Luciano tiene sentido hasta un punto. Sí. Si tú le cierras la puerta a un maestro Claro. con una cultura y una vocación de coger prestado, Va a coger afuera. va a ir al Necesidad. usurero. Pero o va a- de hecho lo está pero haciendo. déjame José, lo terminar mi hace. idea, que ya Sí. tú Lo hace pusiste las la dos. tuya. Si tú le cierras la puerta al profesor con esa vocación de coger prestado, esa vocación de informalidad, de desorden, entonces se va a ir para el usurero o se va a ir para la banca. Lo que yo considero es que si se le va a poner límite al préstamo de las cooperativas, ya sea en la UAS o en Comnama, entonces lo que hay que hacer es ponerle límite en todos los sectores. Porque de lo contrario se Pero va a seguir están, endeudando. pero Porque están en vamos a todos los hablar de sectores, informalidad. ya lo están siguiente. en todos los Sobre el sectores. caso están. de Vamos a continuar con el Condama, comentario yo de reitero el criterio que particularmente tengo, porque en principio yo vi correcta Qué la desorden, decisión, coño. vi correcta la decisión de dejar solo a Condama como agente retentivo. Eso es correcto, porque habían un paquete de gente Exactamente. prestando. Lo que no debe haber es Miren, otra gente correcto. reteniendo. Esa sí es educación no debe correcta. retener exacto. cobro a nadie que Esa use es Condama. correctísima. Solo Condama. Exacto. ¿Por qué? Porque lo formaron los propios maestros y es parte del sistema educativo. Ahora, el porcentaje, eso tiene que ser discutido. ¿Por qué? Porque no puede ser. O sea, cuando usted lo ve objetivamente, usted va a crear un Gobierno problema mayor. electrónico. Usted va a crear un problema mayor que el que hay. Es un proceso que debe iniciarse. Es un proceso, es decir, ¿cuál es el proceso? Vamos Gradual, a ver gradual. ¿qué es lo más conveniente? Lo más conveniente es un 40, 50, 60. O sea, yo pienso que debe ampliarse bastante. Con nada más, según me decían, ellos están dispuestos a que del salario real se pueda llegar un poco. Porque en el fondo era el 40 del salario más los otros descuentos. A final de cuentas era un 23. Señores, eso es un abuso en Ahora, este aspecto. Eury, Perdón, Comnama pero está en el escúchame, sistema. O pero sea, si yo, No, si yo no le está, debo a no está, Comnama no está. y el Banco de Reserva me quiere evaluar, sale que yo tengo ese préstamo no en sale, Comnama. no Pero, sale. señores, oye, es una cooperativa. Ese es el Entonces ellos cogen a Comnama y le cogen al otro. No, es Pero oye, a los dos. si tú le vas, lo que pasa es que Conama, oye, Conama fue formado por los maestros, señores, Conama fue formado por los maestros, le presta mucho, con mucho más intereses bajos en todos los sentidos, le da más opciones. Si usted le cierra eso a los maestros, lo manda para el sector privado, lo manda para los usuarios, lo que era antes. Ellos están también ahí. No es verdad. Señores, el trabajo, Le deben a las 1000 vírgenes. el trabajo, Tú el que le presta. el trabajo, Tú el que le presta, yo le claro, tengo. entonces, Claro. si tú le cierras con Pero lo Nama, están haciendo no, ahora. oye, si lo que tú quieres es regular y crear mejores condiciones para los maestros, esta medida lo que hace es peor. Tú lo que vas a hacer, tú verás, si le quitan eso, a final de cuentas van a endeudarse más y van a tener menos condiciones para poder dar clases. Yo digo, es iniciar un proceso lo que debe darse. Pero hay algo que manda la simple lógica. Todo ciudadano tiene unos gastos fijos. Entonces se supone que usted tiene agua, luz, teléfono, pago del apartamento, manutención de los hijos. Se supone que usted lo menos que debe tener comprometido, y más cuando no es un gran salario, es el 50, 60%. Por consiguiente, el ministerio no puede permitir que se endeude más del 50% si, en el mejor de los casos, nadie que sea maestro y que gane lo que gana un maestro, que gana como nunca, con relación al pasado, ¿verdad? Nadie puede vivir sin comprometer por lo menos el 50, 60% Pero de sus eso sería ingresos. Es una cosa de lógica. pero Lo demás oye, es politiquería, pero- por lo que decían ahorita. Si toma la medida como es correcta pero impopular, se afectan los intereses del PLD. Entonces ahí anda la politiquería afectando el desenvolvimiento Mira lo que de una es. vaina tan fundamental Mira lo que es, como que la educación. Es injusta no, oye, es injusta. Es justa, Pero, perdón, organiza pero escúchame, y da un buen ejemplo. Pero espérate, mira Eury. por qué es injusta. Escúchame. Es justa. Pero espérate mi comentario en este aspecto. O sea, ¿por qué es injusta? Porque a los maestros nada más. Entonces vamos a tomar la medida para los 400.000 empleados públicos. Y lo mismo de la UAS, Espera, una cooperativa. Pero es que los maestros nada más, disculpa, Eury, pero el problema es que escúchame. los maestros nada Los más empleados tienen su públicos- Los cooperativa. empleados públicos no tienen otra Su cosa. cooperativa. Sí. No hay- nadie No, le ninguna. fija. No, oye, Ninguna. está comenzando. Banco de Escucha, reserva. es un buen comienzo. A los Señores, Pero oigan. no le presta, No. no le Claro presta, que no hay privilegio. Pero no le presta más que lo que le puede prestar. El Banco de Reserva Es- le presta lo Claro, que el le Banco de puede Reserva es el Banco de Reserva. Pero eso es lo que te estoy diciendo. La Cuando tú banca, dices que el es banco injusto, y no. Todo lo contrario, los maestros han tenido un privilegio de por vida Por Condama. que ellos no han sabido aprovechar. Y si ellos siguen es al revés. endeudándose No, oye, al nivel no que están, no es verdad. están
poniendo en riesgo la sostenibilidad de su propia cooperativa. Oye, es al revés. Pero oye, Eury, la discusión es que le presten el 80 o el 100% a un docente que por su condición de docente se supone que está más consciente que nadie que eso no debe ser. Que es al revés. Que tiene que tener límites. Oye, es al revés. Lo que tiene que iniciarse ahora es el proceso de precisamente concientizar y prepararlo a ellos para eso. ¿Por qué? Porque si tú lo tiras ahora, ¿qué tú vas a hacer? ¿Van para el sector privado? Es que ellos van como quieren. Ellos están endeudados con todo el mundo. Pero supongamos que están endeudados con todo el mundo. Pero si tienen garantía de su cooperativa que le da bajos intereses, facilidades en todos los órdenes, porque no es nada más préstamo de dinero, tú estás resolviendo un problema que si tú lo tiras ahora de manera irracional, lo va a complicar mayor. Entonces, a final de cuentas hay que buscar una salida. Tú te pones en la puerta de una escuela y empiezas a prestar. Pero, Anibelka, si tú haces eso ahora, haciéndolo así, tú no le cambias el criterio a los maestros de una vez. Entonces, ¿qué va a pasar? No van a ir, no van a hacer la escuela nueva. Ahora van a ir todos los funcionarios y todos los bancos a cogerle prestado y va a ser mucho peor. Entonces tú tienes que también saber prever. Es decir, ¿qué tiene que hacer educación? Educación lo que tiene que hacer es iniciar, así como ha iniciado transformación en la educación, junto con los maestros, iniciar un proceso de concientización y que sea gradual. Es decir, usted no puede venir a tomar. No. El que quiere poner, el que quiere poner una medida de esa naturaleza está dañando y va a afectar el sistema educativo en sentido general. Es un proceso que tiene que iniciarse. Discutir lo que sea más conveniente y ir gradualmente bajando. Eso es lo conveniente.